trabajo ofrece a los niños trabajadores para mantenerse en la escuela ha sido destacada en diversos estudios. C. Tercer punto. La política abolicionista ha hecho de la escolaridad obligatoria una herramienta fundamental contra el trabajo infantil, suponiendo que escuela y trabajo son incompatibles, dos sistemas antagónicos e irreconciliables. Por lo tanto, la prohibición del trabajo infantil y la escolarización obligatoria son prescripciones tan estrechas que no pueden comprenderse por separado. Varios autores que han abordado el tema proponen superar la visión dicotomizada entre trabajo y educación y comprender sus implicaciones en el plano práctico y en el plano subjetivo. La idea de que el trabajo automáticamente impide la educación de los niños sería un supuesto ideológico asumido por la política abolicionista y que ha sido cuestionado por presentar evidencias insuficientes. Incluso llama la atención sobre la difundida idea de que el trabajo interfiere en la escuela, pues rigurosamente hablando, es la escuela la que llegó a interferir en el histórico rol de los niños y niñas asociado al trabajo. Sin embargo, la dicotomía entre escuela y trabajo se instala bajo tres supuestos velados en el discurso abolicionista. Según Ciboto, que exige una jerarquía valorativa entre educación y trabajo, que esta jerarquía es natural y que concede un poder absoluto a la dimensión educativa. De esta manera, las organizaciones de niños trabajadores apelan a una relación complementaria que debe ser ajustada a las realidades locales, aludiendo a un orden societal que comprenda estas actividades en un diseño diferente e integrado. Los movimientos no jerarquizan entre trabajo y escuela, sino que hacen parte de sus demandas, justamente asegurar a los niños y niñas trabajadores el derecho a la educación, como queda expresado en la propuesta normativa para el reconocimiento, promoción, protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores que elaboró la Organización de Niños Trabajadores de Bolivia en 2011. Tener acceso y asistencia a la escuela y profesionalización en turnos compatibles con sus intereses y atendiendo a las particularidades locales sin deducir suma alguna de su salario. El último punto argumental refiere al debate en torno a la interpretación de los derechos de los niños y niñas trabajadores y en algún aspecto de todos los niños y niñas que tienen un punto de vista que expresar y defender. La discusión gira centralmente en torno a dos derechos, al derecho a trabajar dignamente y a los derechos de participación. En el caso del derecho al trabajo, los niños, niñas y adolescentes trabajadores sostienen que la Convención de Derechos del Niño no es abolicionista. Cuando expresa Kusianovich, cuando expresa en su artículo 32 que los niños tienen derecho a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, a partir de lo cual se apoya su defensa al derecho a trabajar en condiciones dignas. Este artículo fue, en el momento de su elaboración, bastante controversial por cuanto los representantes de los estados partes de la ONU reconocían las dificultades que podrían traer los contextos en que el trabajo de los niños tiene una relevancia estructural para las economías locales o una profunda raigambre cultural. Por eso, no prohíbe directamente el trabajo infantil, sino la explotación económica, dejando un nudo interpretativo difícil de consensuar. Dado que los instrumentos jurídicos específicos no están dictaminados en la Convención, sino en los convenios 138 y 182 de la OIT, la cuestión de la edad se torna el aspecto central a debatir. El ejemplo más paradigmático que existe al respecto es la negociación que el movimiento boliviano UNATSBO llevó a cabo en el gobierno del 2013 y 2014 para legislar sobre el trabajo infantil, de manera que se contemplaran medidas de protección especiales para el trabajo desde los 10 años. Este hito, reconocido por los movimientos como el mayor avance en cuanto a su incidencia política y regulatoria, generó una amplia reacción tanto en los propios organismos del Estado como a nivel internacional, siendo el incumplimiento del convenio 138 sobre la edad mínima el foco de la controversia. Para la UNATSBO, sin embargo, es niño trabajador todo menor de 12 años.
Respecto a los derechos de participación, las organizaciones recurren a lo establecido en el artículo 12 de la Convención sobre el derecho a ser oídos y tomados en cuenta en los procesos de debate y decisión sobre las materias que les afecten. De esta manera, las organizaciones introducen una demanda política relativa al dilema de la falta de representación de los niños y niñas trabajadores y sus puntos de vista. La OIT y los movimientos de niños trabajadores han tenido paradójicamente una relación cada vez más alejada desde la instalación de los derechos del niño en los años 90, alejamiento que coincide con el periodo de elaboración de los programas y convenios que dan forma hoy al régimen global del trabajo infantil. Así, una vez que las organizaciones les fue limitada la participación que otrora lograron en la Conferencia Internacional del Trabajo, según consignan Liebel e Invernizzi, en el año 2017, presentó una queja ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU por violación de los derechos humanos, particularmente cuando el secretario solicitó participar en la cuarta conferencia realizada en Buenos Aires, Argentina, y no les fue permitido. Esto incluso considerando que el Comité de los Derechos del Niño señala expresamente que los niños y niñas sí existen, los representantes de las asociaciones de niños y trabajadores también deben ser escuchados cuando se redacten las leyes laborales o cuando se examine y evalúe el cumplimiento de las leyes. En el citado caso de la UNATSPO en Bolivia encontramos otro ejemplo. Ante la irrupción de la comunidad internacional que inició un proceso de evaluación y determinación de sanciones al Estado plurinacional, debido a que la regulación contravenía el convenio 138, delegados de la UNASBO y del secretario de la MOLANATS llegaron en 2015 hasta el Parlamento Europeo para fundamentar y defender la ley que les daba protección, donde fueron recibidos y escuchados. Sin embargo, el mismo año, la OIT, su participación nuevamente les fue negada. Sobre la aproximación de los niños trabajadores organizados hacia la defensa de sus derechos, Liebel llama la atención sobre el hecho de que los niños trabajadores se conciben a sí mismos como sujetos de derechos en un sentido cabal del término, pero a la vez reinterpretan esos derechos de acuerdo a sus intereses y en defensa de ellos, tomando los derechos en sus manos, o como expresan Van Dalen y Mavillard, desafiando los derechos desde su propio entendimiento. Lo sostienen también Liebel y Martínez y Cordero al observar el caso del movimiento africano de niños trabajadores. Los niños y niñas trabajadores no comprenden sus derechos como sujetos a la letra escrita. La codificación legal no abota la discusión. Se trata de una aproximación a los derechos entendidos como un proceso en disputa y no como una obediencia irrestricta a la formulación oficial. Un enfoque denominado derechos vivos por Harmson y Newenshui, según el cual los derechos no son una construcción legal que habla por sí misma, sino un proceso como resultado específico de luchas sociales.